Efesios capítulo 4, versos 8 en adelante. Como les decía, también ya además es un pasaje conocido. Voy a dar lectura, hermanos, si me siguen con su vista, si ya lo tienen. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad una vez más que nos das de poder estar en tu casa, de compartir también tu palabra. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestras vidas, así como has hablado a mi vida, que sea tu Espíritu hablando a cada corazón, Señor, a cada mente, Dios. Todo lo que quiera estorbar en esta hora lo ponemos delante de ti, todo cansancio, toda preocupación, todo estrés, toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello que quiera perturbar, Señor, a nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, lo ponemos delante de ti, despeja los aires, Señor, y que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda manifestar, se pueda mover, Señor, en esta hora, en este lugar, en cada vida, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a retener, Dios, lo que tú nos entregarás, lo que tú nos darás, Señor, en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido, Dios, que seas tú tomando el control, Señor, de cada mente, Dios, de cada corazón, de cada pensamiento, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? El tema de hoy es: cuídate de quienes te rodean. Cuídate de quienes te rodean. Ese es el tema. El título: el trabajo de los diáconos. La otra vez creo que nos tocó a la mayoría. Hoy solo nos vamos a enfocar en los diáconos. Cuídate de quienes te rodean. Muchas veces cuando uno escucha esta frase, uno lo relaciona con lo malo. Cuando uno escucha esta frase, uno piensa o uno se imagina y uno empieza a ver, bueno, hay que tener cuidado de aquellos que están cerca de uno, en este caso es más enfocado a los líderes o dentro del liderazgo. Y muchas veces decimos, bueno, tengo que cuidarme o tenemos que cuidarnos de aquellos que nos rodean, porque a lo mejor alguien nos quiere hacer daño, nos quiere hacer mal. Alguien a lo mejor nos va a llevar siempre a la contraria y va a querer que uno caiga o que uno cometa algún error. Pero lo que quiero que veamos es ahora lo contrario. Porque así como quizás hay gente que busca la manera de cómo hacernos caer, de cómo hacernos tropezar, hay gente que con buenas palabras, de alguna manera hacen que uno caiga. No directamente poniéndonos en trampas, en emboscadas, como algunas versiones dicen, sino que hay gente que buscan la manera, o de cierta forma, con elogios, con halagos, con aplausos, hacen que uno tropiece. Entonces, quiero que lo veamos de esa forma, de no cuidarnos solamente de aquellos que a lo mejor tienen malas intenciones, pero sino cuidarnos de aquellos que nos aplauden, aquellos que nos elogian, cuidarnos de esas personas. Quiero que me preste atención en estos minutos. La semana pasada, creo que fue el viernes, ahorita todavía hay un problema en Argentina, o el presidente de Argentina, estoy siguiendo un poco la política de Argentina, y la semana pasada, si no mal recuerdo, fue el viernes, el presidente
de Argentina, tuiteó un post o retuiteó un post, una publicación de una criptomoneda. No sé si algunos están relacionados o sepan qué es una criptomoneda. Son monedas digitales, solamente es lo que sé, yo tampoco no sé nada de eso. El problema es de que él tuitea este programa, el enlace para que la gente vaya y compre esta moneda digital, pero a los 3, 4 horas, él borra ese tweet, borra esa publicación, porque se da cuenta de que la gente empieza a hablar de esa moneda, y cuando el chiste de las estafas es cuando, o los que saben, y de estas monedas es comprar cuando no vale nada para cuando valga mucho uno empezar a venderlos. Entonces, cuando los que crearon esta moneda se dieron cuenta de que ya ellos tenían o alcanzaron la cantidad de dinero que ellos querían, cancelaron la moneda, cerraron la moneda, y todos los que habían comprado, los que invirtieron en esa moneda, pues perdieron su dinero. Entonces ahorita están acusando al presidente de Argentina por fraude, o algunos lo quieren llevar a juicio político porque fue una estafa lo que él publicó, y está en ese pleito ahorita. Entonces todo el análisis que están haciendo es todo lo que están viendo, cómo criticarlo, cómo atacarlo, y todo lo que está pasando ahorita en Argentina, están enfocados, digamos, en dos personas, ya sea en el presidente o los que están alrededor del presidente. Porque el presidente de Argentina es un economista, él sabe sobre economía. Él dice que no sabe mucho acerca de criptomonedas, pero él es economista. Y por eso muchos ahorita están queriendo hacerle juicio político y quieren que renuncie, deje la presidencia y todo. Pero la crítica, el enfoque ahorita está ya sea en el presidente o quienes asesoran al presidente. A ver si me van siguiendo hasta aquí. Por eso es importante, y por eso me estaba pensando sobre esto de que uno como líder, no solamente uno tiene, dice el apóstol Pablo, que debemos de tener cuidado nosotros de nosotros mismos y de lo que enseñamos, de la doctrina que enseñamos, sino que tenemos que tener cuidado de quienes nos rodean, quienes están alrededor de nosotros, quienes nos aconsejan, quienes nos influencian para tomar ciertas decisiones o algunas decisiones que muchas veces uno como líder tiene que tomar. A ver si no me tuerzo el cuello aquí. Hay una frase que dice, estaba leyendo hace unos días un libro que dice que de esta escritora se llama Noel Mering, y el libro se llama La Doctrina Woke. Es un libro católico, pero hablando en contra de la doctrina o muchos de los que hoy muchos defienden acerca de las razas y la migración y todo ese tipo de cosas, el feminismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, de hecho este libro lo compré una vez que fui a Portland y agarré este libro. Pero dice ella en ese libro, lo que no se debe decir se convierte pronto en lo que no se puede decir. Una cosa es que algo no se deba decir, otra cosa es que no se pueda decir. Dice, lo que no se debe decir se convierte pronto en lo que no se puede decir, ya sea por la fuerza de la ley o por la demagogia de la corrección política. Es lo que dice ella en este libro. Y decía ella, bueno, y los que están casados creo que entienden de eso, de que bueno, si su esposa le pregunta cómo me veo, me queda bien el vestido, me queda bien y todo eso, y ella dice, bueno, el esposo a lo mejor no le va a decir lo que tiene que decirle, se abstiene un poco, dice solamente lo que él puede decir, pero no lo que él tiene que decir o quiere decir en realidad. Y eso pasa muchas veces hoy en día, y más en Facebook, en redes sociales en sí, hay muchas palabras, hay muchas cosas de las cuales uno no puede hablar. En YouTube, por ejemplo, hay muchas cosas que no se pueden decir, no porque no se deban, sino que no se pueden.
Porque si uno dice una palabra, nos cierran el canal, bajan el video, nos demandan, lo que sea. Entonces no se puede decir. O sea, una cosa es que no se deba decir, otra cosa es que no se puede decir. Hay otra frase que me llamó la atención, también dice, dime de quién o qué no puedes hablar y te diré quién es tu amo. Dime de quién o de qué no puedes hablar y te diré quién es tu amo. Gracias a Dios de que hay libertad de hablar de todo y de todos. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Como les decía, no recuerdo si es John Maxwell o Max Lucado, uno de estos escritores que decía en cuanto al liderazgo, todo se levanta o se destruye o se derrumba según dependiendo de la decisión del líder. Todo se levanta o se destruye según dependiendo la decisión del líder. Por eso les decía, uno como líder es importante que uno se cuide, pero uno es importante de quiénes se rodea, por lo que le pasó también al presidente de Argentina. Y esto es lo que yo puse aparte. Y esas decisiones, o la mayoría, muchas de esas decisiones, muchas veces están influenciadas por quienes nos rodean. Muchas de las decisiones que a veces tomamos, por ejemplo, cuando uno habla de matrimonio, de noviazgo, muchas veces uno aconseja a los padres y los padres dicen sí o no, y dependiendo de lo que diga el padre o los padres, a veces se toman decisiones en cuanto al matrimonio, a veces de ropa, cualquier cosa. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos y en el día a día son influenciados por otras personas. Por eso es que se me hizo importante hablar sobre este tema. Ok, vamos entrando al mensaje. El peligro de rodearse de amigos. Uno de los primeros o de los principales problemas es rodearse muchas veces de amistades. Y más cuando uno está al frente de un grupo o cuando uno está al frente de una organización, cuando uno está liderando a un grupo de personas, uno de los errores que uno muchas veces comete es rodearse solamente de amigos, a veces hasta de familiares, de personas cercanas, de personas conocidas. Porque uno sabe que esas personas nos van a influenciar, nos van a motivar y siempre van a estar ahí para ayudarnos, para animarnos, para motivarnos. Entonces, eso es uno de los errores que uno muchas veces comete cuando está al frente de un grupo. Pero porque hay que diferenciar entre un amigo y aquellos que quieren el bien para uno. Porque les decía, muchas veces uno se rodea de familiares o de personas conocidas, de personas cercanas, porque esas personas nos van a motivar y nos van a animar. Pero quizás, como ellos son las personas más cercanas a uno, no nos van a decir lo que tienen que decirnos. A lo mejor esas personas no van a corregirnos cuando algo hacemos mal. A lo mejor esas personas, por no querer lastimarnos, por no querer hacernos sentir mal, esas personas no nos van a decir nada. Entonces hay que tener cuidado, uno tiene que saber con quién rodearse y uno tiene que tener en mente de que van a haber personas o necesitamos de personas que nos digan cuando estemos haciendo las cosas mal. Que alguien nos enderece si es que nos vamos desviando. Que alguien nos meta al carril, al camino, si es que nos vamos desviando. Y muchas veces, si las personas que están alrededor nuestro son aquellos que por alguna razón no nos van a decir nada, eso es un peligro muchas veces. En lugar de ayudarnos, van a hacer que uno tome decisiones incorrectas, decisiones erróneas. Personas que solo nos aplaudan. A ver si me pueden ayudar, hermanos, si alguien me puede ayudar con las citas, con los pasajes. Proverbios capítulo 27, verso 6. A ver si me pueden ayudar ahí con alguien que sea rápido para buscar los textos. Proverbios capítulo 27, verso 6. Que ya si se puede poner de pie.
Si se puede poner de pie la que va a leer o el que va a leer. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ese verso cuando estaba leyendo me llamó mucho la atención porque dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Pero qué dice la segunda parte? Pero importunos los besos del que aborrece. Pero infortunos los besos. Importunos, bueno, desagradables, no son buenos. Y esto parece que porque hay como un parafraseo de que, no sé si lo he escuchado, de que es mejor el abrazo del enemigo o del beso del amigo o algo así. Pero dice de que es más fiel, es mejor la herida de un enemigo, de alguien que uno sabe que nos está lastimando, pero porque eso es lo que esa persona siente, a que alguien de manera hipócrita llegue y nos abrace. Aunque alguien llegue y nos dé un beso, como Judas, pero por dentro está maldiciendo. Entonces, ¿qué? Dice que es mejor la herida del enemigo, a los besos, los abrazos del amigo. Salmos capítulo 12, versos 2 y 3. A ver qué nos dice ahí. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Habla mentira, dice cada uno con su prójimo y con doblez de corazón. Así son los que solamente aplauden. Gálatas capítulo 1, verso 10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busco el favor de los hombres o el de Dios. Cuando uno solamente aplaude a las personas, ¿qué es lo que uno busca? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Bueno, el que solamente le aplaude a las personas, no sé si esté buscando el favor de Dios, la aprobación de Dios. Porque dice Pablo ahí, bueno, si yo buscara la aprobación de los hombres, entonces no estaría agradando a Dios. Personas que no nos lleven la contraria. Muchas veces no queremos a estas personas que nos lleven la contraria. En lo que va del año, Javier Milei, el presidente de Argentina, lleva más de un año en la presidencia, y en este tiempo creo que ha despedido como más de 50 ministros, me parece. Y algunos dicen que porque para alguien que le lleve la contraria, pues lo despide, lo saca del gobierno. Pero ¿qué es lo que...? Y traigo esto porque esto es lo que la Biblia, o sea, que esto no pasa solamente allá. Se lo traigo porque pasa aquí, porque la Biblia dice esto. La Biblia no son principios que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 8? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. A ver, permítame, hermana. ¿Qué dice? Hay uno, pero yo la aborrezco. En otras versiones dice, nunca me dice lo que yo quiero escuchar o nunca me dice algo bueno. Solo me profetiza desgracia, solo me habla de lo malo, del mal. Pero dice, hay solo uno, era uno que andaba por ahí. A ver, hermana. Hay aún aquí Micaías. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. A Juan el Bautista, ¿por qué le quitaron la cabeza? ¿Por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque le estaba diciendo sus verdades al rey, al emperador.
Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que a lo mejor uno puede llegar a caer? Uno como líder quizás llegue a caer en eso. Bueno, alguien que me lleve a lo contrario, alguien que no me diga lo que yo quiero escuchar, lo saco de aquí, lo despido o a ver qué hago con él. Trump también a lo mejor. Hasta ahorita no sé si ya despidió a alguien. Bueno, hay que ver también esos jueces que estaban haciendo. Bueno, en ese tema lo hablamos después. Dice, personas inexpertas. Otra de las cosas, por eso digo que me llamó mucho la atención el caso de Argentina, del presidente, porque él es economista, él tiene que saber sobre eso. Esa es su área a eso se dedica, ese es su trabajo. Y uno, bueno, pues entonces, si él sabe sobre eso, ¿cómo es que fue a caer en esta estafa que le hicieron, o en este fraude, o haciendo estas publicaciones? Pero muchas veces nos rodeamos de personas inexpertas, personas que no conocen sobre temas que nosotros necesitamos que nos ayuden. Y eso la misma Biblia también lo enseña. ¿Qué es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12? Ahí mismo donde estaba, pero en el capítulo 12, verso 3. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. A ver, creo que ya conocen este pasaje. Él le pide consejos a los ancianos porque el pueblo pues estaba quejando con Roboam por las cargas que su padre había puesto sobre ellos. Pero él dice de que hace a un lado el consejo de los ancianos y va a preguntarle a los jóvenes, a los que habían crecido con él. Y después de hacer esta consulta con estos jóvenes, él hace a un lado en sí ya por completo el consejo de los ancianos, que los ancianos le dijeron: bueno, si tu padre, si ellos se quejan de esto, bueno, pues quítale ciertas cargas, ya no les pongas más cargas, o si tiene muchas cargas, quítale esas cargas. Pero llegan los jóvenes y los jóvenes dicen: no, si tu padre les puso, no, tú ponle más, tú aumentales más cargas. Y eso es algo que muchas veces también, o que alguna vez creo que he tratado aquí, muchas veces ponemos cargas, y de hecho mismo Jesús habla acerca de las cargas, pero refiriéndose también a las doctrinas. Pero muchas veces uno pone cargas que digo el Señor, de que ni uno mismo no movería un dedo para hacerlas. Pero estos jóvenes le dijeron: no, ponles más cargas, auméntale, dale más, tú eres el rey. Y entonces al final él obedece más y hace caso a la voz o al consejo de estos jóvenes. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, a ver, 1 Timoteo, bueno, aquí habla acerca de los obispos, me parece, de que no hay que poner a un neófito, alguien recién convertido, alguien que va empezando, no hay que ponerlo a cargo de algún servicio, de una posición dentro de la iglesia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 6. Amén. Dice de que no a un neófito. Y muchas veces es una de las cosas que uno hace, poner a personas, a veces porque no hay a lo mejor, o porque nadie quiere hacerlo, y a veces hay que llenar el espacio, los lugares, y uno empieza a poner a cualquier persona, y eso a veces, en lugar de ayudarnos, afecta muchas veces. Vamos a hablar acerca del diaconado. No sé por qué se quitó esto.
A ver si, Pablo, ¿me puedes ayudar? No sé por qué se quitó. Ok, el diaconado. ¿Por qué? Una de las cosas creo que hoy en día como que muchas veces no se, como que el diaconado no sé ahorita qué tanto valor se le dé o qué tanto estima uno le tenga a los diáconos, si uno sepa cuál es el trabajo de los diáconos, o si los diáconos sepan cuál es el trabajo, la responsabilidad de ellos. Pero me llamó mucho la atención porque, como les decía, si los que están más cercanos o los que deberían estar más cercanos tienen que tener cierto conocimiento, pero si no saben cuál es su área de trabajo, si no saben qué hacer, bueno, pues a lo mejor solamente estén mirando o nunca digan nada. Y quiero que veamos por qué creo que es importante. Estaba leyendo este libro, y este libro es sobre administración. Bueno, no lo estaba leyendo, sino lo estaba repasando, porque como iba a tratar un poco sobre eso, y este me pareció uno de los, bueno, es el único libro que tengo sobre administración, pero me pareció muy bueno este libro, hace rato que lo estaba repasando, porque como digo, habla sobre administración, sobre las finanzas, pero no solamente sobre eso, sino aún menciona cómo uno tiene que hacer los reportes, cómo uno tiene que aún hasta hacer las reuniones, las carpetas, cómo levantar las carpetas para los secretarios y todo eso. Este libro está muy completo, tiene más de 300 páginas creo, pero está muy bueno. Este libro nos los dieron a nosotros, bueno, a mí cuando estaba en el colegio, en el instituto. Esta es una de las clases, digamos, que nos dieron sobre administración. El escritor es Aldo Broda. Él, no recuerdo si era pastor o evangelista, pero él estuvo predicando por mucho tiempo. Y, por ejemplo, algo que él resalta, a lo mejor no me dé tiempo de darlo todo, pero escuchen nomás lo que él dice. Y él cree en el diezmo, él está a favor del diezmo, él enseña del diezmo. Pero él dice, una de las cosas que él observaba dentro de las iglesias, y él dice de que uno de los problemas principales dentro de las iglesias es la administración, y más la administración económica, porque muchas veces no se sabe cómo administrar el dinero dentro de las iglesias, y por eso es que él escribe o saca este libro. Y él dice, por ejemplo, una de las observaciones que él hace, dice, otros pastores, en cambio, y muy especialmente en los últimos tiempos, exageran demasiado su énfasis en el dinero y no siempre saben administrarlo con la prudencia que corresponde, trayendo problemas a la vida de las demás iglesias por su inadecuado testimonio. Esto es una de las observaciones, solamente una de las observaciones que él hace o que él vio en el tiempo que él estuvo predicando. Otra observación que él hace dice, las personas responsables de la administración no siempre son las más capacitadas para la tarea. Tampoco hay preocupación por parte de los líderes de las congregaciones para prepararlos adecuadamente. Hablando acerca de la administración. Dice, otra observación dice, muchas veces la transparencia en el manejo de la economía deja mucho que desear y los miembros pierden el interés en cooperar. Él estuvo predicando, se dedicó mucho tiempo a la predicación, pero una de las áreas donde él se enfocó es en el área de la administración, y él crea, bueno, y hay capítulos que él habla sobre el diezmo, y es muy bueno este libro. Dice, muchas veces la transparencia, y es algo que se ha hablado también aquí, de la transparencia en el manejo de la economía deja mucho que desear y los miembros pierden el interés de cooperar. ¿Por qué él dice, ¿por qué mucha gente pierde el interés por qué la gente pierde el interés de apoyar a las iglesias? Y no solamente a las iglesias, a cualquier organización, a cualquier grupo, por la transparencia o por la falta de transparencia.
Esta es solamente una de las observaciones, como decía. Y vamos a ver por qué tiene que ver con el liderazgo. Él dice también, enseñar, bueno, cómo uno tiene que hablar sobre las finanzas. Enseñar, no regañar. Retar, no manipular. Usar, no malgastar. Informar, no esconder. Aquí él dice las siguientes sugerencias, toma en cuenta lo siguiente referente a la reunión. Bueno, habla acerca de cómo uno tiene que hacer una reunión, las juntas y todo eso. Dice, aquí da él algunos consejos para los que están dentro de la administración, tesoreros y todo eso. Dice, por ejemplo, solamente voy a leer lo que él dice, no lo voy a explicar. Dice solamente cómo se tiene que llevar, o al menos la sugerencia que él da, cómo se tiene que llevar la contabilidad dentro de las iglesias o en la administración. Dice, recibir, contar, depositar, egresar, registrar, informar, revisar. Digo, él da las explicaciones ahí, yo solamente lo estoy mencionando, si quieren tomar notas, porque ya no apareció allá. Recibir, contar, depositar, egresar, registrar, informar y revisar. Esas son las sugerencias que él da, cómo se tiene que llevar la contabilidad, la administración. Creo que había algo más que quería hablar sobre esto, pero... Ok. También, como este es un libro de instituto o de universidad, los capítulos están divididos para enseñar. Entonces están todos los capítulos y al final, si uno lo quiere dar como una clase, pues al final ya está armado para el maestro, para que el maestro lo enseñe y él da instrucciones cómo uno tiene que presentar cada clase y todo lo que tiene que hacer. Pero es muy bueno ese libro. Vamos a ver por qué tiene que ver con el liderazgo. Una de las cosas que uno tiene que hacer como líder es la transparencia. Por eso les decía, bueno, lo que dice él, si la gente ve que hay confusión o no es claro, va a perder esa intención, ese deseo de seguir colaborando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 20 al 21. A ver qué nos dice ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 20 al 21. ¿Y qué tiene que ver con la transparencia, con la administración, con la fidelidad? Porque uno como líder, uno necesita también dar cuentas, ser claro. Y uno dice, bueno, uno como iglesia va al pastor. ¿Y el pastor con quién va? A lo mejor él va con otros pastores. Pero ¿y los diáconos aquí? Pero muchas veces si uno como diácono o si uno como líder no está preparado también para hacer ese apoyo o para estar ahí ayudando al pastor, pues el pastor a lo mejor también se las ve como puede. O hay que buscar ayuda por otro lado. Por eso les decía de que este es el trabajo de los diáconos. O al menos si uno quisiera ser un buen siervo, si uno quisiera ser responsable con la posición, con el cargo que se nos dio, se nos permitió, bueno, buscar la forma de mejorar. Buscar la forma de hacer bien lo que se nos encomendó. Segunda Corintios capítulo 8, verso 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Que nadie nos censure, dice, hablando del dinero, de las ofrendas que Pablo juntaba. Dice que nadie nos censure. Creo que en otras versiones dice de que nadie nos critique o que nadie nos juzgue, o que nadie vaya a pensar algo mal. Nosotros tratamos de hacerlo bien, de ser claro con esas ofrendas. Filipenses capítulo 4, vamos a ir rápido porque ya se fue el tiempo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
hablando de la claridad, de la honestidad, de la transparencia. Uno como líder, y esto lo menciono también porque muchas veces, no sé si hay gente, o a veces la gente piensa de que uno lo sabe todo, o que uno es muy espiritual y anda, no sé, con alitas todo el tiempo, cosas así. Pero a veces como que, no sé si les cuesta acercarse a uno y decirle, bueno, a ver hermano, ¿qué está pasando aquí? O como que esto como que no cuadra, como dicen por ahí. O como que esto a lo mejor no está bien, o a lo mejor nos desviemos por aquí. Y les digo porque eso me ha pasado a mí, y no solamente en cuanto a la enseñanza. Les cuento algo de mi vida amorosa. Les cuento algo de mis fracasos amorosos. A veces cuando hablaba con algunas personas, después me decían, es que yo no puedo ser yo no puedo ser, o yo no me miro, o yo no me siento como con esa capacidad de ser la esposa de un pastor. Y bueno, pues yo no he dicho que yo voy a ser pastor, ni tampoco tengo ese deseo. Pero alguien me decía también, es que yo no estoy a tu nivel, es que tú sabes mucho, yo no estoy a tu nivel. Digo, pero, pues, ¿qué es lo que yo sé? Y a veces como que la gente piensa que porque uno está parado aquí, uno sabe más o uno es mejor. No, o sea, uno es igual. O al menos yo me siento igual que ustedes. Un humano más. Uno más del pueblo. Entonces, si alguien dice, bueno, a ver hermano, como que esto que usted está enseñando, que usted está diciendo, como que no, bueno, acérquese, dígame. O si me mira por ahí y haciendo algo, lo que sea, dígame. Soy igual que ustedes. Entonces uno necesita también dar cuentas. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores que recomiendan eso, y que la misma Biblia nos enseña de que uno tiene que estar sometido también a alguien, ya sea como pastor, como líder, como iglesia. Tenemos que someternos a alguien o ponernos o dar cuentas a alguien. Y ya no lo vamos a leer porque ya se fue el tiempo, pero si lo quieren anotar, por ejemplo, dar cuentas espirituales y personales. Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 2. Hebreos capítulo 3, verso 13. Santiago capítulo 5, verso 16. Digo solamente así porque ya se nos fue el tiempo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Hebreos capítulo 3, verso 13. Y Santiago capítulo 5, verso 12. Habla de que uno tiene que estar sometidos también a otros. Problemas familiares. Los pastores, los líderes, también tenemos problemas familiares. Y uno tiene que buscar a alguien, o uno tiene que recurrir a alguien para que nos ayude, para que nos aconseje. O al menos eso es lo que uno debería de hacer, y es lo que la Biblia nos dice, de que uno tiene que llevar las cargas los unos de los otros. Eso lo podemos ver también en 1 Timoteo capítulo 3, versos 3 al 5, donde habla acerca de los requisitos para los obispos. Cuestiones doctrinales. Les decía, bueno, si yo estoy enseñando algo que ustedes piensan o que ustedes creen, o a lo mejor que está no se relaciona con lo que la Biblia dice o con lo que usted entiende, bueno, vamos a platicar. O a ver cómo entendemos, o cómo entiende usted, o cómo entiendo yo lo que la Biblia dice. Pero hay que llamar a cuentas, uno tiene que dar cuentas. Hoy mientras acaba la enseñanza, estaba escuchando a un pastor de Costa Rica, y él decía de que hay una iglesia muy grande, o había una iglesia muy grande en Costa Rica, y dice de que pues era una iglesia, digamos, como cualquiera, enseñando, predicando las doctrinas de la Biblia, pero dice que de repente el pastor empezó a enseñar cosas, empezó a judaizar a la iglesia. Hablar acerca de las fiestas, de
del Antiguo Testamento, empezó a hablar en hebreo, o empezó con cosas raras el pastor. Y dice de que la iglesia, o la mayoría, o todos los de la iglesia, en lugar de que se saliera, todos se quedaron ahí, apoyando al pastor. Aunque el pastor estaba enseñando cosas que quién sabe dónde las agarró. Pero como no había alguien que se levantara y le dijera, o a lo mejor los líderes no estaban preparados, o no le querían decir, o eran sus amigos, o no sé. Pero esa iglesia dejó de predicar lo que la Biblia enseñaba y empezó con el sábado y las lunas y cosas raras. Y ahí dice él que ahí está la iglesia. Por eso la importancia de los diáconos, lo que los diáconos necesitan saber. No toquen al ungido. Hace unos días comentaba un poco sobre esto. Y algo que estaba pensando mientras hacía esta enseñanza, es de que muchas veces a mí me toca doble. Porque o me toca aquí o me toca allá. Por donde sea recibo yo. O me toca estando aquí predicando o me toca estando allá. Y por lo mismo, porque hay gente que cree que uno lo sabe todo, o que uno es muy santo, y no se acerca a uno. O tiene miedo de decirle algo a uno. Y algo que comentaba yo en Facebook es este pasaje que muchas veces se saca de contexto. No toquen al ungido. Y esto muchas veces se usa como una barrera solamente para no hablar de los líderes, para no criticar a los líderes. Cuando uno se va al contexto, cuando uno se mete a estudiar por qué lo dijo, quién lo estaba diciendo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, uno se da cuenta de que no tiene nada que ver con lo que uno cree, con lo que uno piensa. Por ejemplo, Salmos 105, versos 13 al 15, ahí habla. A ver si hermana, si me puede leer este pasaje. Salmos 105, versos 1 y 2, si no estoy mal. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus No es. Del 12 al 15, a ver. Ahí mismo. Ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Hablando del pueblo de Israel. Sí. No consintió que nadie los agraviase. ¿A quién? ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, cuando ellos cruzaban el desierto. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. Que no toquen a los del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué se refiere a que no toquen? ¿Qué es lo que dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 4 al 7? Ahí también aparece este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Hasta ahí, hermano. Mi señor
Hasta ayer, está bien. Está bien, gracias. David dice, el Señor me guarde de levantar mi mano. ¿Por qué? Porque sabemos de que en el Antiguo Testamento todo era literal. El Antiguo Testamento es literal. Con el pueblo de Israel, cuando ellos cruzaban el desierto, Dios estuvo cuidando y guardando al pueblo. Por eso vemos cómo Dios mismo expulsó a los que no le dieron paso, a los que no les permitieron pasar, y a los que estuvieron en contra del pueblo de Israel, cómo Dios los castigó. ¿Por qué? Porque él decía, no toquen a mis ungidos, refiriéndose al pueblo de Israel. Ahora, cuando David dice que Dios me guarde, es lo mismo. ¿Qué era lo que le decían sus amigos, sus soldados, sus cercanos? Bueno, esta es la oportunidad que Dios te da, ahora es cuando. Quítale la vida, Dios te lo dio. Era literal que le quitara la vida a Saúl. No era que no lo criticara, porque si uno en otro pasaje dice de hecho el mismo David después dice de que, bueno, ya Dios lo va a castigar, Dios se va a encargar de él. O a lo mejor alguien en una batalla lo mate. ¿Y qué fue lo que pasó con Saúl? En una batalla murió. Entonces, ¿qué pasó con lo que había dicho antes? Porque era literal. Falsos ungidos. Esto trae problemas muchas veces. Y digo, ¿por qué es importante? ¿Por qué se me hizo importante esto? Y más dentro de los líderes o del diaconado, más que nada. Porque les mencionaba acerca de este pastor allá en Costa Rica. Pero la misma Biblia dice que van a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. Pero si uno dice, no toquen al ungido, bueno, entonces, que ellos enseñan y digan lo que quieran, lo que hagan. Porque no hay que tocar al ungido. Pues entonces que ellos enseñan lo que quieran. Que cada quien venga y diga cualquier cosa. Pero la misma Biblia dice de que se levantarán falsos maestros, amadores de sí mismos, que no van a perdonar al rebaño, dice. Van a venir lobos, ovejas vestidos ahí camuflajeados. Pero ¿qué hay que hacer con ellos? No hay que decirles nada. Son ungidos, son los ungidos, son los enviados, son los Cristos. ¿Ve cómo a veces contradecimos lo que la Biblia nos manda? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de los ungidos? ¿Quiénes son los ungidos? Ya vimos de que hay falsos ungidos. En el Antiguo Testamento, les repito, de que todo era literal. ¿Y a quiénes se les ungía? A los reyes, a los profetas. Se les ungía con aceite. Era literal. Pero ahora no. La unción en el Antiguo Testamento les decía que era literal. A las personas, a los reyes, a los profetas se les ungía, se les ponía aceite. El Espíritu Santo, por eso David, si no estoy mal, David decía de que no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu solamente venía o llegaba en las personas en ese momento. Y después el Espíritu se iba. No estaba ahí, no se quedaba ahí. Pero ahora dice el Señor que Él nos envió, nos dio a su Santo Espíritu. Y dice Él, yo estoy aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Ahora el Espíritu vive en nosotros. No solamente viene por ratos, no solamente viene a visitarnos, sino que Él está con nosotros, Él vive con nosotros, Él está dentro de nosotros. Ya no es como en el Antiguo Testamento que venía por un momento para que esta persona profetizara o diera alguna revelación. No, ahora Él vive dentro de nosotros. Dice en Primera de Juan de que nosotros tenemos la unción del Santo. Entonces todos somos ungidos. A todos Dios nos ha ungido con su Santo Espíritu. Todos tenemos la unción del Santo. Entonces no hay que criticarnos entre nosotros. Eso sí, ahí sí, no hay que criticarnos. No hay que murmurar, porque eso nos manda la Biblia. Pero sí, todos tenemos la unción del Espíritu. Todos somos ungidos. Que cada uno tiene una responsabilidad diferente, es cierto, y la Biblia nos da un orden. Pero todos somos ungidos. Dios nos ha dado a todos su Espíritu.
En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, también en Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice de que somos reyes y sacerdotes. ¿Y a quiénes se les ungía en el Antiguo Testamento? A los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Pero dice la Biblia que ahora nosotros somos reyes, por lo tanto tenemos la unción, somos ungidos por parte de Dios. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer? La Biblia nos manda y dice que juzguemos con justo juicio. Hay que juzgar, pero acá hay que hacerlo con rectitud, con justo juicio. En Juan capítulo 2, verso 4, nos habla de que juzguemos con justicia. En Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3, dice de que no crean a todo espíritu. Y cuando se refiere a todo espíritu, no es porque un espíritu venga y nos hable, no. No crean a cualquiera que nos venga a predicar y nos venga a hablar, sino juzguen los espíritus. Analicen el espíritu. Analicen si esa doctrina, si lo que él está enseñando, si lo que él está diciendo viene de parte de Dios o está conforme a la Biblia. Por eso dice, juzguemos con justo juicio. Tenemos esa responsabilidad. Y si no, bueno, hay que comernos lo que nos traigan. Hay que comernos lo que nos den. Pero la Biblia nos dice, no, juzguen. Analicen. Si lo que están diciendo es de parte de Dios. Perdón, hermanos, que se me fue el tiempo. Requisitos, ¿por qué es necesario? Vamos a ir terminando ya. ¿Por qué es necesario que uno como líder o los diáconos más, porque decía, bueno, el pastor, uno va al pastor, el pastor a lo mejor no tiene ayuda, no tiene apoyo entre nosotros, entre los líderes, y él tiene que buscar a otro pastor. Pero si alguien aquí se levantara y se pusiera a hacer su trabajo, o a esforzarse por hacer bien lo que le dieron, a ejercer su don, a lo mejor no habría necesidad de buscar en otros lados. ¿Cuáles son los requisitos o las características? Ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, ahí está todos lo que necesita alguien para ser obispo, para ser diácono. Pero yo solamente voy a tocar 4 que pienso que son, bueno, todos son necesarios, pero al menos me enfoqué solamente en 4. Lo primero, claro que es lo principal, dice cuando hubo murmuración entre los griegos, dice de que los discípulos, los apóstoles, tuvieron que buscar a diáconos, personas que le ayudaron. Y uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu. Muchas veces nosotros que estamos descalificados para ser siquiera diáconos. Porque uno de los requisitos era que el diácono o que la persona que iba a tomar ese cargo estuviera llena o fuera llena del Espíritu. No sé en qué milímetro estamos nosotros. Hechos capítulo 6, verso 3. Uno de los requisitos. Otro requisito es que sea apto para enseñar. Que el diácono tiene que ser apto para enseñar. ¿Por qué? Les decía, bueno, si alguien viene, o si yo o cualquiera empieza a enseñar y a decir cualquier cosa, ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a parar? ¿Quién se va a enfrentar? ¿Quién le va a decir, para ahí? Lo que estás diciendo no está conforme a la Biblia. Pero si uno no sabe también, bueno, pues entonces uno puede decir aquí lo que sea. Por eso dice que uno de los requisitos tiene que ser apto para enseñar. Ahora uno dice, bueno, es que yo no sé, yo no puedo leerlo, yo no tengo tiempo. Bueno, hay que ver entonces. Les decía, hablando de administración, este es un buen libro. Que sea apto para enseñar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, habla acerca de dar defensa de nuestra fe. Hebreos, capítulo 5, verso 2, dice de que muchos ya deberíamos de ser maestros. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24, habla de los requisitos, creo que también para la enseñanza.
el diácono o el líder, los líderes y las personas que deben de estar alrededor tienen que tener dominio propio. ¿Por qué? Y digo que esto al menos son porque, esto lo estoy tocando porque me llamó la atención. Y ¿por qué tiene que ser o que debe de tener dominio propio? Y esto lo estaba viendo con carácter, o al menos esto lo estaba yo relacionando con el carácter. Uno tiene, para que alguien pararse al frente y decirle, como dice, decirle sus verdades, tiene que tener carácter. Tiene que tener dominio propio. Tiene que tener ese espíritu, ese valor, esa sabiduría. Pero si yo llego y voy a decirle a alguien ahí y enfrente me pongo a temblar, o si allá digo una cosa y ya estando delante de él digo otra, eso no es tener dominio propio, eso no es tener carácter. Pero dice la Biblia de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero eso muchas veces lo usamos para allá afuera. Es que eso es para otra cosa, no es aquí, no, eso es para otra cosa. No, eso es para aquí. Dios a nosotros nos ha dado ese espíritu de dominio propio, de amor. En Santiago capítulo 1, verso 8, 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, Mateo capítulo 6, verso 24, hablando de la hipocresía también, que a veces uno cae en la hipocresía de hablar bien de una persona a solas o con otros, y ya estando delante de la persona uno dice otra cosa. Y llama la atención porque el apóstol Pablo dice que él solo miró a Pedro ahí haciendo algo raro. Y digo, esto es de condenarse entre apóstoles. Esto es de condenarse, estás con un hipócrita. Esto no está bien entre apóstoles, los discípulos del Señor, ahí corrigiéndose. Bueno fuera que eso pasara entre nosotros. El mismo Pablo, si no estoy mal, en Timoteo dice de que le habla y dice de que, de hecho menciona su nombre, Himeneo y Filetos, ahí, ya que llegue yo, voy a hablar con ellos. Bueno, ahí parafraseando. Pero él dice, voy a hablar con ellos, porque ellos en lugar de ayudar y de apoyar, ¿y quiénes eran estos? Supongo que eran líderes, eran maestros, porque estaban engañando ahí a la gente, enseñando otras doctrinas, falsas doctrinas ahí al pueblo. Estaban descarriando al pueblo. Pero dijo Pablo, no, tú, hablando a Timoteo, no, tú ponte ahí y haz lo que tienes que hacer. Voy a llegar yo y voy a poner orden por allá. Que sea sobrio. Me llamó la atención también esta palabra porque creo que sobrio en otras palabras, en otras traducciones habla de la templanza, que uno tiene que estar. Muchas veces lo que a mí me pasa, y no sé si usted o a lo mejor usted tiene otra cosa, pero muchas veces uno se molesta, uno se enoja y como que en ese momento uno toma decisiones o hace cosas que no debería de hacer. Pero una persona sobria sabe de que se tiene que calmar, que este no es un buen momento para decidir, para tomar acciones, para actuar. Una persona sobria, una persona que es templada, una persona que tiene dominio propio, se va a calmar. Aleluya. Se va a controlar, va a esperar a que pase su enojo y después va a hablar, se va a sentar y a platicar o a reflexionar. Es necesario la sobriedad, la templanza, el dominio propio. Pero si uno no tiene eso, va a ser difícil que uno ayude a los líderes o que uno sea de apoyo a los líderes. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7, como decía, ya voy a terminar, hermanos, ya nos vamos. Conclusión, el rey está desnudo. ¿Han escuchado esa frase o esa historia? El rey está desnudo. Dicen de que había un emperador que le gustaba vestirse bien. Y en cierta ocasión llegan unos estafadores y pues le venden la idea,
le venden la idea de, bueno, ellos eran sastres, bueno, supuestamente ellos eran sastres, hacían vestidos, y le venden la idea de que ellos le podían hacer un traje al rey, pero ese traje era especial, no cualquier traje. Ese traje era especial. Estos estafadores, supuestamente eran sastres, dice, nosotros le podemos hacer un traje especial. ¿Por qué es especial? Porque este traje, dice, solo los tontos lo pueden ver. Esta solo es una versión de este cuento, de esta historia. Hay otras versiones. Pero dice, este traje es especial porque solo los tontos lo pueden ver. Entonces, bueno, él dice, le da el oro, las telas y todo lo que ellos pedían, se los dio para que empezaran a trabajar en este traje. Bueno, después manda a alguno de sus encargados o de sus ministros o el que sea ahí a revisar, a ver a estos sastres, a ver si estaban haciendo el traje, a ver si estaban trabajando. Y dice que cuando llega esta persona a verlos, bueno, él no miró nada, pero como no quería quedar como un tonto delante del rey, fue y le dijo, no, todo va bien, están trabajando. Después, bueno, terminan estos sastres, terminan la ropa, se lo llevan al rey, se lo ponen, el rey contento con su traje, bueno, o hacen como que se lo ponen, y el rey sale a pasear, o sale en una, ¿cómo se dice? No en una procesión, sino a un desfile, va a un desfile, con su traje transparente, que solo los tontos podían ver. Y entonces dice, bueno, la gente lo miraba al rey ahí, que se le miraba, andaba en ropas interiores, estaba solamente con sus ropas interiores ahí paseando por la calle central, por la calle principal, y nadie se animaba a decirle nada, hasta que un niño se levanta y dice, o empieza a gritar, el rey está desnudo. Empieza a gritar el niño, el rey está desnudo. Y ahí uno empieza, es verdad, el rey está desnudo. Y todos empiezan a murmurar y a decir, el rey está desnudo. Hasta que el mismo rey llega o cae en cuenta de que lo estafaron y que verdaderamente o en realidad estaba desnudo. Uno como líder necesita que un niño o que alguien le diga, ¿estás desnudo? ¿Estás desnudo? Dice de que tú te crees que eres rico y que tienes esto y que tienes lo otro, pero eres un pobre desventurado, estás desnudo. O nos lo dice un niño o nos lo dice Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.